Buenos días, estudiantes. En el día de hoy veremos triángulos y líneas notables. La fecha del día de hoy es 5 de junio del 2020. El triángulo suele usarse en la construcción de estructuras de gran tamaño, porque es una figura que ofrece rigidez y resistencia dado su carácter indeformable. Un triángulo es la unión de tres puntos no colineales por medio de tres segmentos. Los puntos se denominan vértices y los segmentos se denominan lados. Identifiquemos si cada figura es un triángulo. Entonces, en la figura A representa un triángulo, sus vértices son M, N y O y sus lados son el segmento MN, el segmento MO y el segmento ON, y se simboliza el triángulo MNO. Esta figura no es un triángulo porque contiene los puntos del interior, es decir, su interior del triángulo se podría decir que está sombreado, por eso se entiende de que contiene los puntos del interior. Y recordemos que solamente son tres puntos no colineales, ¿cierto? Tres segmentos unidos por medio de tres puntos no colineales. Y el punto C, la figura no es un polígono, obviamente no es un polígono, vemos como el segmento LN sobresale de la figura y por tanto no es un triángulo. Los triángulos se pueden clasificar de acuerdo con la medida de sus lados o la medida de sus ángulos. Teniendo en cuenta la medida de sus ángulos, se clasifican en acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Y estos tienen todos sus ángulos agudos. El acutángulo tiene todos sus ángulos agudos. El rectángulo tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y el obtusángulo tiene un ángulo obtuso, un ángulo mayor de 90 grados. Vemos los ejemplos. En el primer triángulo vemos que todos sus ángulos son menores de 90 grados. En el segundo ejemplo vemos como un ángulo, solo basta con tener un solo ángulo igual, exactamente igual a 90 grados y ya determinamos que es un triángulo rectángulo. Y el último vemos solamente un ángulo es obtuso, mayor de 90 grados. Y también se determinan según la medida de sus lados en equiláteros, isósceles y escalenos. Los equiláteros, todos sus ángulos son congruentes, todos sus ángulos son iguales. El isósceles, al menos dos lados son congruentes, solamente dos lados son iguales. Y escaleno, sus lados son de diferente medida. Entonces, el escaleno son tres lados iguales, isósceles dos lados iguales y escaleno ningún lado es igual. Construcción geométrica de la mediana. Para trazar la mediana con respecto al vértice B, tienes que hacer lo siguiente. Localizas el vértice A, calculas el punto medio del lado BC, el cual es el lado opuesto del vértice A, y trazas la recta que pasa por el vértice A y el punto medio del lado BC. Entonces, si nosotros vamos a trazar la mediana respecto a un punto cualquiera, en el ejemplo trazamos la mediana del vértice A, lo que hacemos simplemente es identificar cuál es el segmento opuesto a él. En este ejemplo, el segmento opuesto a él es el segmento BC. Identificamos cuál es el punto medio de BC, es decir, cuál es la mitad del segmento BC. Una vez identifiquemos cuál es la mitad del segmento BC, trazamos una recta que va a pasar por el vértice A y su opuesto, el cual es el segmento BC, justamente por la mitad de él. Y así determinamos la mediana de un triángulo. Las tres medianas se intersecan en un punto llamado baricentro o centroide.
un video cómo trazar la altura de un triángulo. En esta ocasión trazaremos las alturas de un triángulo. Primero tenemos que definir qué es la altura. La altura es aquella línea que une un segmento con su vértice opuesto de forma perpendicular, es decir, en ángulo de 90 grados. Tenemos el segmento KL y lo tenemos que unir con su vértice opuesto, que es el vértice J. Trazaremos una línea perpendicular de ese segmento hasta J. Y podemos darnos cuenta que es perpendicular porque forma un ángulo de 90 grados. Trazaremos la otra altura, ahora del segmento JK. Lo mismo tiene que ser una línea perpendicular que una con su vértice opuesto, que en este caso es el punto L, y corta al segmento KJ en ángulo de 90 grados. Por último, trazaremos la altura del segmento JL. De igual manera, línea perpendicular que una este segmento con su vértice opuesto, que es el vértice K, pero formando un ángulo de 90 grados. Y podemos observar que las tres alturas se cruzan en un punto. A ese punto lo denominaremos ortocentro. Espero este video les auxilie para trazar las alturas en sus ejercicios. Hasta la próxima. Continuamos. La mediatriz de un triángulo. La mediatriz de dos lados de un triángulo se cortan en un punto común llamado circuncentro. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular que pasa por dicho segmento, trazada por su punto medio. Listo. Entonces, lo primero que necesitamos identificar ahora es el punto medio de un segmento. Una vez identifiquemos cuál es el punto medio de un segmento, basta con trazar una recta perpendicular a ese punto medio que se unen, que es el incentro. Entonces recordemos lo que vimos en el video anterior, que la bisectriz es la semirrecta que parte del vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Eso es lo que vamos a trazar en el triángulo, que para este ejemplo va a ser este triángulo, el triángulo ABC. En este caso es un triángulo acutángulo. Entonces, como las bisectrices son las semirrectas que parten de un vértice de un ángulo y lo dividen en dos partes iguales, pues tenemos que medir estos tres ángulos, o sea, saber cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el ángulo B y cuánto mide el ángulo C, y tenemos que dividirlo en dos partes iguales. Obviamente para esto se utiliza el transportador o graduador. Voy a medir el ángulo A, por eso coloco el centro en el vértice A y mido, que aquí mide 10, 20, 30, 40, más o menos mide 51 grados. Entonces, como este ángulo mide 51 grados aproximadamente, tengo que dividirlo en dos partes iguales. Entonces 51 dividido en 2 sería 25 y medio, 10, 20, 25 y medio. Voy a colocar aquí un punto. Y vamos a trazar esa semirrecta, que como es una semirrecta no tiene fin, tiene comienzo pero no tiene fin, empieza en el vértice, pero no tiene fin. Entonces ya trazamos la primera bisectriz. Ahora ya trazamos la bisectriz del ángulo A, vamos a trazar la bisectriz del ángulo C. Entonces vamos a medir, del ángulo B, perdón. Entonces vamos a medir ese ángulo, que en este caso mide 10, 20, 30, 40, 50 y más o menos 56 grados. Entonces miramos la mitad de 56 grados, que es 28, mido 28 grados, 10, 20, 25, 26, 27 y 28. Ahí, ya sabemos, trazamos la otra bisectriz. Obviamente como era desde el ángulo B, pues sale de ese ángulo
Ya trazamos dos bisectrices. Ahora la tercera bisectriz, para eso pues medimos el ángulo C. Entonces colocamos el centro de nuestro graduador en el ángulo C y medimos desde aquí, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, más o menos 74. Entonces la mitad de 74, que es 37, mido 37 grados, 10, 20, 30, 35, 36 y 37. Y ahí voy a trazar mi tercera bisectriz. Que más o menos es esta. Como se dan cuenta, esas tres bisectrices, a pesar de que el dibujo no fue totalmente exacto, pero más o menos se unen en un punto, que este punto se llama, voy a colocarlo por acá, se llama incentro. ¿Y por qué se llama incentro? Porque se puede trazar una circunferencia inscrita con centro aquí. Entonces con centro en este punto podemos dibujar una circunferencia más o menos como esta, que es una circunferencia inscrita, que quiere decir que está por dentro del triángulo y solamente toca una vez a cada uno de los lados del triángulo. Por último, algo importante del incentro es que no importa si el triángulo es acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Aquí me faltó señalarle que este es el ángulo recto. Siempre el incentro va a estar por dentro del triángulo. El compromiso del día de hoy será realizar el quiz virtual. La fecha es el 8 de junio, la fecha límite para realizarlo. Que tengan todos un buen día y un fin de semana excelente.